¿Cómo destruyes la autoestima de tu hijo sin siquiera saberlo? Qué importante es este tema. Hoy hablamos mucho los padres de familia y sobre todo las personas que nos movemos en este medio de crianza sobre la autoestima. Y nos hemos dado cuenta la importancia que tiene hoy el trabajo de la autoestima en nuestros hijos. Y no solo en nuestros hijos, sino en nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros venimos sufriendo quizás de baja autoestima? Y yo siempre pregunto, si padre de familia o la madre de familia tiene baja autoestima, va a ser muy difícil pretender que tu hijo tenga una sana autoestima o una alta autoestima, porque recuerda que él siempre está aprendiendo del ejemplo que tú le das. Valorar a tu hijo por la persona que es, valorar a tu hijo por la persona que es, realmente está lejos de algunas actitudes que nosotros los padres adquirimos sin darnos cuenta, ¿sí? Hay pequeños gestos que estamos nosotros realizando que están destruyendo de una u otra manera la autoestima de nuestros hijos. Algunos padres soñamos con ser perfectos quizás y también que nuestros hijos lo sean, porque queremos siempre lo mejor para ellos y por eso nos esmeramos en que todo salga como debe ser o como que sea perfecto. Sin embargo, la perfección todos sabemos que no existe. Y a pesar de que tú te animes todo el tiempo con intenciones nobles de querer hacer bien las cosas, eh, puedes estar siendo protagonista de algunas situaciones que están destruyendo la autoestima de tu hijo y tú ni siquiera lo sabes. Y por eso hoy estás aquí te agradezco por hoy estar viendo este video porque sé que hay algunas herramientas que vamos a ver hoy que te van a servir mucho para evitar este comportamiento. Mi nombre es César Molina, soy mentor de padres de familia y adolescentes. Llevo 21 años trabajando como educador y hoy transmitiendo a muchos países toda esta información que he adquirido en estos años de experiencia y pudiéndote llevar esta información que tanto necesitas tú como padre de familia y sobre todo porque sé que quieres hacer bien las cosas. Y este tipo de temas lo que hacen es que nos amplían más la información. Y también lo que voy a decir hoy no es nada me lo he inventado yo, todo está, pero lo que voy a hacer contigo hoy es refrescarte la memoria para que tú puedas aplicar esos conceptos en casa con tus hijos. Bueno, quiero que me escribas ahí de dónde te conectas, por qué me conoces y por qué estás hoy aquí. Hoy te hablaré cómo tú estás destruyendo la autoestima de tus hijos, ¿sí? Sin saberlo. Y, y la verdad es que yo sé que no queremos hacerlo, no queremos destruir la autoestima de tus hijos, ninguno de nosotros queremos hacerlo, pero también hay ocasiones en las que le estamos dando mensajes incorrectos a nuestros hijos, ya sea, por ejemplo, a través de palabras, de alguna conducta, y a veces sin caer en el estima de ser considerado un padre tóxico, porque el hecho de que estemos haciendo mal las cosas, entre comillas, con el tema de la autoestima, no quiere decir que seamos unos padres tóxicos. Hay que aceptar más bien estas situaciones para poder evitarlas y no seguir cometiendo este error, y por eso hoy estamos aquí hablando de esto. Entonces, en esta charla vamos a revisar cómo estamos nosotros destruyendo sin querer queriendo, como decía Chavo del 8, la autoestima de nuestros hijos. Si te ves ahora en este video, te ves retratado en algo que yo he dicho, es hora de que tú rectifiques y de una vez cambies el rumbo antes de que esto sea un daño profundo y definitivo para tus hijos. Nuestros hijos necesitan que los padres les compartan, por ejemplo, palabras de amor, de aliento. Pero no solo eso, lo cierto es que también necesitan muestras de ese amor, no solo decírselo, sino demostrarle el amor que nosotros sentimos por nuestros hijos. Necesitan sentir que tenemos confianza en ellos, que los respetamos, que se les quiere como seres humanos únicos y que también reconocemos nosotros que son padres, que son hijos especiales para nosotros, ¿sí? No obstante, en vez de proteger su autoestima, quizás nosotros la estamos destruyendo y hoy vamos a hablar de cómo. Por aquí me manda un saludo, dice, hola, vivo en Cali y lo conozco del Colegio Los Ángeles de San Fernando. Buen día. Gracias por estar aquí hoy conectada conmigo. Bueno, yo soy un poquito intenso mandando esos mensajes a todas las personas que conozco para que asistan a estos live. Recuerda que estos en vivos quedan grabados tanto en Instagram como en Facebook. En Instagram queda grabado después de que termine, un minuto después. En Facebook, después de que termine, un minuto después. Pero en el grupo privado de Facebook sí queda automáticamente grabado. Y en el canal de YouTube que creamos,
estamos subiéndolos poco a poco. Vamos un poquito atrasados, pero ahí ya hay varios videitos que ustedes pueden ir visitando. El canal se llama César Molina Mentor para que me sigas y te suscribas y actives la campanita para que te avise cada que yo suba un video que te va a interesar mucho. Bueno, lo primero que hacemos nosotros para destruir la autoestima de nuestros hijos es sobreprotegerlo. ¿Cómo así? Yo pensé que sobreprotegerlo era bueno. La sobreprotección no es buena, nunca. Entonces, cuidar a nuestros hijos es una cosa, ¿sí? Cuidar a nuestros hijos es una cosa. Sobreprotegerlos es otra. Y aquí es cuando hay que evitar que puedan hacer, que evitamos nosotros que ellos puedan hacer las cosas por ellos mismos, sus tareas, nosotros no los dejamos a veces tomar decisiones y tampoco los dejamos que se equivoquen. Y es una fórmula que solo sirve para destruir la autoestima. Los chicos aprenden y crecen a cada paso tropezándose como nosotros los adultos, tropezándonos, cayéndonos. Ellos también aprenden igual. Unas veces podrás protegerlo, ¿sí? Pero otras es imposible. Por este motivo es mejor que les enseñemos nosotros a levantarse y a sobreponerse a las situaciones que les están ocurriendo en el momento. El segundo error que estamos cometiendo, tú insistes en sus errores, insistes en sus errores. Sin errores no hay aprendizaje. De hecho, vivir se trata de cometer fallos. Todos cometemos fallos y darnos cuenta de ello nos enseña y nos ayuda a aprender cuál debe ser el camino correcto. O sea que es importante que ellos también tengan la oportunidad de caerse, ¿sí? Porque eso es la vida. Pasa a nosotros los adultos. Sin embargo, si en vez de motivarlos a aprender y a que salgan de esto, sigues recalcando en las equivocaciones, por ejemplo, esa palabra que utilizaban mucho los padres y que todavía veo que la siguen utilizando y es, sí ve, yo le dije que no se fuera para allá, vio lo que le pasó. Este tipo de situaciones es recalcar los errores que él tiene y no hace bueno, no, le hace más daño que bien a tu hijo, porque ya no solo destruyes la autoestima del hijo, sino que también minas sus posibilidades de aprendizaje, es decir, no le das la oportunidad ni le das la confianza ni crees en que él va a poder superar esa situación que está ocurriendo porque simplemente se equivocó. La tercera cosa que estamos haciendo mal, los comparas con otros chicos. Esto es fatal, ¿sí? Esto es fatal. Esas comparaciones que hacemos destruyen la autoestima. Comparar a tu hijo, a tu chico con su hermano, por ejemplo, o con otro niño, amigo, vecino, es algo que es fulminante para ellos. Eso no se debe hacer. Un chico no necesita oír de sus padres, por ejemplo, esto como que ese amigo tuyo es mejor que tú, o mira qué buen estudiante es tu hermana. Así no le ayudas a mejorar ni a esforzarse más. Solo haces creer que es inferior al otro cuando comete un error. Y lo peligroso de esto es que tú no te estás dando cuenta que tu hijo es único, ¿sí? Y es especial, porque no tiene una copia, ¿sí? Ninguno de nosotros los seres humanos tenemos una persona igual a nosotros. Somos auténticos y somos simplemente nosotros, somos únicos. Por eso tu hijo no va a ser igual al vecino. Por eso tu hijo menor no va a ser igual a tu hermano mayor. O tu hermano mayor no va a ser igual a tu hermano menor. Porque cada uno es un mundo aparte, independientemente de que tú pienses que los crías igual. Eso lo hablé en el live pasado. No los crías igual. Lógicamente uno cría distinto al segundo que al primero. Al primero tenemos mucha más presión, no conocemos del tema. Al segundo nos relajamos. Entonces, nunca criamos igual a los hijos. Además, que ellos traen una carga genética y bueno, eso es un tema un poco más profundo. Cada uno trae su personalidad. Nosotros como padres ayudamos a que esta personalidad sea mejor, pero cada uno trae ya una marcación importante de lo que es y de lo que va a ser. Otra cosa que estamos cometiendo, te burlas o minimizas sus sentimientos. Entonces un chico se siente mal por alguna circunstancia, no le fue bien en un examen o peleó o discutió con algún amigo, algún compañero, no necesita que sus padres se burlen o minimicen esos sentimientos que él está teniendo. Burlarse es un gesto que hace daño y nosotros cometemos este error. La desvalorización de sus sentimientos lleva a que el chico o al joven a pensar que no te importan sus problemas. Y esto ocurre mucho cuando tú dices, esa bobada que tú me estás diciendo ahora, yo estoy súper ocupado y tú me traes esas bobadas de niño que peleaste con tu amigo, arregla esas cosas tú solo y no me estés trayendo situaciones a mí.
Cuando tú haces eso, estás desvalorizando los sentimientos de él, lo que tu hijo está sintiendo. No estás permitiendo que él se exprese contigo de lo que le está pasando. Y es ahí cuando tú tienes que escuchar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay un estudio que se realizó en la Universidad de Bristol, demostró que el 75% de los chicos entre los 11 y 13 años sentían que las burlas, o por ejemplo en este caso el acoso escolar, o digamos el bullying, les causaba angustia considerable, sobre todo en el colegio. Pero si lo trasladamos a la vida real en casa, pues si mi padre se burla constantemente de mis sentimientos y de lo que yo estoy pasando en estos momentos, pues no va a ser bueno para él y va a ser autodestructivo para tu hijo. Otra situación que estamos cometiendo como un error y es apaga sus sueños y asimismo destruye la autoestima de tu hijo. Entonces, él sueña con ser pianista o con ser astronauta, por ejemplo, en este ejemplo que voy a dar. Pero tú le dices a él que las lecciones de piano son difíciles, que aprender a tocar piano es muy difícil, o que ser astronauta casi que es imposible porque vivimos aquí en Colombia y cómo vas a ser astronauta. No tengo dinero para que tú vayas a Estados Unidos, pero tu hijo apenas tiene 10 años y tú tienes la posibilidad de pensar, por ejemplo, que tu hijo tiene todas las capacidades para ganarse una beca en el exterior, por ejemplo. Pero como tú le empiezas a decir de los 10 años que eso no se puede, que eso va a ser imposible, porque vivimos aquí, porque cómo va a llegar allá, porque no tienes dinero, estás matando los sueños de tus hijos. Más allá de que tenga o no el talento, por ejemplo, para el piano los valores para poder ser astronauta, tú no lo alientas a que se atreva o a que se destaque sobre lo que consideras los estándares promedios. Mientras pides a que tu hijo sea realista, también destruyes autoestima. Y yo recuerdo mucho que las familias anteriores, los que nos educaron a nosotros, hablaban mucho de ser realista. Es que hay que ser realista. Es que hay que ver para creer. Hoy quiero decirte, papá y mamá, que hoy se está hablando mucho de creer para ver. Y este es todo el tema de la fe. Nos hemos dado cuenta que la fe, y eso lo hemos escuchado, que la fe mueve montañas, pero realmente que la fe es algo, es la certeza de lo que no se ve. Es que tú estás seguro que aunque eso no se ve ahora, tú lo vas a obtener. A mí me encanta esto, me encanta trabajar el tema de la fe y la certeza de lo que tú te mereces, porque eso tiene que ver mucho con el nivel de merecimiento. Y si tú no crees que mereces nada, ¿por qué le vas a enseñar a tu hijo que él crea que no merece ser un piloto o que no merece ser un astronauta o que él no merece ser un gran pianista? Cuando todo con esfuerzo, con disciplina se puede lograr, todo se puede lograr, pero él necesita que tú le des ese voto de confianza, que tú lo animes, que tú lo impulses a que él pueda ser ese pianista que está soñando ser. Otra cosa que estamos cometiendo error, criticas lo que es diferente. Entonces, para algunos papás o algunos padres, darse cuenta que sus hijos tienen características o habilidades distintas a las que tú soñabas que él tuviera, o a las propias de las que tú creías que él debía tener, porque tú las tienes como padre de familia, es fuente de duras críticas contra ellos, ¿sí? Entonces, estos padres suelen querer que sus descendientes, o sea, sus hijos, sigan sus mismos caminos y al percibir las diferencias arremeten con críticas y descalificaciones. Aquel papá que le gustaba mucho el fútbol y no pudo ser futbolista y nace su hijo varón y entonces desde niño a los 3 años lo mete a una escuela de fútbol, pero el niño a los 7 años le dice a su mamá, mamá, yo no quiero ser futbolista, no me gusta el fútbol, pero el papá está allí, porque él quiere que su hijo realice los sueños que él no pudo. Entonces empiezas a criticar a tu hijo cuando él te dice, papá, es que yo quisiera jugar voleibol. Entonces tú empiezas, pero es que el voleibol es para niñas. ¿Cómo así que un hombre jugando voleibol si los hombres jugamos fútbol? Ese tipo de ejemplos es el que hacemos supremamente mal, porque a tu hijo no le gusta el fútbol, a tu hijo le gusta el voleibol. Y ahí es cuando tú tienes que apoyarlo y estar con él en ese deporte y no criticar esos gustos que no son iguales a los tuyos. Esta parte es importante porque todavía hay muchos papás criticando la diferencia de sus hijos. Y ahora, si hablamos del tema de género, ¿qué va a pasar si tu hijo te dice que es homosexual? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a criticar esa forma de pensar? Difícil. Sé que ese es un tema muy complejo, pero yo te invito a que estudies más sobre este tema que es supremamente difícil de entender, pero hoy estamos hablando mucho de la diferencia, de respetar la diferencia. Antes hablábamos de que todos éramos iguales entre los ojos de Dios, sí, porque somos seres humanos, pero realmente todos no somos iguales.
Cada uno tiene sus habilidades distintas, sus gustos, sus formas de ver la vida, su forma de pensar, su estilo en la parte política, en la parte deportiva. Y hay que empezar a enseñar a los niños a que acepten la diferencia. El chico que no le gusta el fútbol, que le gusta más bien jugar ajedrez, por ejemplo. Ese chico hay que acogerlo, enseñar a tus hijos que somos diferentes realmente. Y amar la diferencia, porque vivimos en un mundo donde estamos rodeados de muchos seres humanos. ¿Okay? Otra cosa que haces mal, hacemos mal, humillamos y ofendemos, ¿sí? Cada vez que usas frases como, por ejemplo, no sirves, eres un inútil, todo lo haces mal, nunca prestas atención. Eso que estás haciendo, estás tomando la humillación y la ofensa como una forma de corregir a tu hijo y es completamente, o sea, no se debe hacer, completamente equivocado cuando tú crees que educarlo es decirle este tipo de palabras, que lo que hacen es reforzar la parte negativa que tu hijo pueda tener. Si tú sigues este camino con esta forma de decirle a tu hijo estas cosas, garantizadísima, garantizadísima, una baja autoestima, una destrucción de autoestima de tu hijo ya y en un futuro. Otra cosa que no estamos haciendo bien, esperas y exiges éxito. Yo veo papás con unos listones altísimos de sus hijos, con unas expectativas grandísimas de sus hijos y qué equivocación cuando tenemos tantas expectativas de nuestros hijos y no los dejamos ser ellos. Quizás le exiges calificaciones elevadas, cosa que no hago yo. No toleras que no las logre. En ese sentido, se podría decir que tú mides sus capacidades en función de una nota, que en Colombia, por ejemplo, y que no sé si en muchos países de Latinoamérica lo hacen es cuantitativamente, ¿sí? Tu hijo es un 0 o tu hijo es un 5, o si la escala es de 1 a 10, o tu hijo es un 3 o tu hijo es un 10. Tu hijo es un 6, es mediocre porque es la mitad, pasó raspando, entonces tu hijo es un mediocre. O tu hijo es un 10 porque tu hijo es un superdotado. Entonces, si todo funciona o todo va en función del boletín de notas, pues qué grave estás porque tu hijo no es simplemente una nota. Tu hijo es una cantidad de cualidades. Pero no valoras el esfuerzo que él realiza. Quizás no puede sacar la mejor nota, pero se ha esforzado para llegar a esa nota que él pudo sacar. Y tú no tienes ese compromiso y la responsabilidad para ver más allá de eso, para ver el esfuerzo y no solo la meta final, ¿no? Estamos muy preocupados por la meta y se nos ha olvidado vivir el camino, vivir el viaje. Si ellos fracasan o se equivocan, no buscas entender las razones por las cuales le está yendo mal. Prefiere renegar de sus capacidades y en casos muy extremos, hasta tu propia paternidad y maternidad. Es decir, que a veces tú le dices, pero es que ¿cómo es posible que te vaya tan mal en matemáticas si tu papá ha sido súper bueno para los números? Pareciera que no fueras mi hijo, pareciera que no fueras mi hija, que no hayas sacado mis habilidades matemáticas. Eso lo que estás haciendo es metiéndote con algo muy delicado y es tu maternidad y tu paternidad, porque le estás diciendo a tu hijo bruto que no sacó tu inteligencia. Y hoy estamos hablando de las inteligencias múltiples. Hoy todos los chicos no tienen la misma inteligencia. Hoy no podemos decir que el más inteligente es el que tiene la inteligencia desarrollada en la lógico-matemática, no, porque hay chicos muy inteligentes que tienen desarrollada la parte artística, por ejemplo. Entonces ya hoy hablamos de que cada persona tiene sus propias inteligencias. Por lo tanto, ya no se mide como que es inteligente o no, porque es bueno para los números. Eso es lo que veníamos arrastrando por muchos años. No, tu hijo es inteligente de todas maneras. Simplemente tiene unas inteligencias desarrolladas distintas a otros. Y cada uno tiene sus propias inteligencias. Importante que sepas esto. Otra cosa, exiges obediencia absoluta a tu hijo, ¿sí? Y aquí también estás trabajando mal el tema de la autoestima. Entonces te voy a hablar sobre un estudio que se hizo en la Universidad Estatal de San Petersburgo. Los padres controladores que no admiten más que la obediencia ciega son negativos para los hijos. Pero cuando tú le exiges al máximo obediencia, que tu hijo sea un ejemplo siempre, pues no le estás permitiendo ser, porque volvemos a lo mismo, nos equivocamos, cometemos errores, son niños, a veces quieren hacer la cosa chistosa, a veces quieren hacer su pilatuna, y nosotros no entendemos eso, me incluyo, que a veces exigimos que nuestros hijos sean los más educados y los más, el niño ejemplo de todos, el chico ejemplo de todos.
Es cierto que nuestros hijos deben cumplir unas normas tanto en el colegio como en nuestro hogar. Eso es cierto, ¿sí? Pero también nuestros hijos tienen derecho a opinar, expresar lo que no les parece, revisar su punto de vista, tienen derecho tienen derecho a que tú aceptes su carácter. A veces es su carácter independiente, su propia voluntad. Entonces, si tú no respetas esto, estás destruyendo también su autoestima, sino que además de destruirla, también estás destruyendo un poco el vínculo que tú tienes con tu hijo. Cuando tú te exageras con el tema de que tu hijo tiene que ser muy buen ejemplo, él puede en un momento dado ocultarte las cosas porque quizás cometió un error en su salón y como tú le caes encima y constantemente lo vas a regañar por esto, pues él va a empezar a perder ese vínculo allí. Qué importante es que escuchemos esto y no crean que solo aprenden ustedes, yo también aprendo con lo que estoy hablando con ustedes porque todo esto que estoy hablando aquí lo estoy practicando también para mí. Entonces también me sirve mucho escucharlo. Hoy está un poquito más largo el live porque el tema era grueso. Esto también es importante que no lo hagas para destruir la autoestima de tu hijo. No tienes palabras de orgullo para él. Te cuesta decirle te felicito, lo hiciste muy bien, vas bien, ¿sí? Porque viene de una creencia, y yo vengo de esa creencia, yo no lo hago, pero mi padre lo hacía, y era que si uno alaba mucho a las personas se crecen y entonces se caen, ¿sí? Entonces mejor no decirle nada que va bien porque de pronto se me agranda mucho y después va a caer. Entonces, qué importante es que tú tengas palabras de aliento para tu hijo, que lo estimules, que le digas, vas bien, hijo, estás mejorando. Nunca emitas estas palabras lindas. Eso para ellos es muy importante y es necesario reafirmar eso que tú piensas de él, ese amor y esa parte de la perseverancia, de vamos para adelante, sigue, tú puedes, eres bueno. Ese es el efecto Pigmalión, siempre hablo mucho del efecto Pigmalión. Otra cosa es que los ignoras. Sí, nos han enseñado mucho algunos psicólogos, algunas personas expertas en estos temas de que hay que ignorar a nuestro hijo cuando está teniendo situaciones de rabietas, por ejemplo. Eso es uno de los consejos que nos dan mucho. Pero la verdad es que en la medida que tú te comprendes con tu hijo, él va a sentir que cuando tú lo ignoras, para él es doloroso porque siente que no hay una atención de parte tuya. Si bien a veces es difícil, por ejemplo, en esos temas de berrinches con los niños, hacerle ese acompañamiento ahí cuando todo el mundo nos está viendo, pero sí es importante después llegar a casa y preguntar por qué lo hace, por qué lo haces. Por acá dice Marianita, dice, hola, buenos días. Me encanta saber por qué podría hacer, por favor, para abordar a mi hijo de 4 años que ahora tira la comida al suelo. Gracias por su mentoría. De antemano te agradezco. Marianita, es complejo y más cuando son niños, pero la paciencia, el saber por qué lo está tirando, qué está pasando en casa. Muchas veces están pasando muchas cosas en casa y no estamos recibiendo nosotros bien el mensaje. Eh, Tu niño actúa de una u otra manera porque algo está recibiendo, ¿sí? Y no podría darte un consejo aquí en vivo sobre esa pregunta, porque tendríamos que ir más allá y revisar un poquito cómo está tu hogar. Hay papá, hay mamá, cómo funciona, tu niño nació prematuro, no es prematuro. O sea, hay que ir a revisar muchos puntos, muchas situaciones para hilar un poquito esto que está ocurriendo. O cuántos de aquí que son padres de familia de sus hijos son grandes, el niño les tiraba la comida al suelo. Sería bueno que escribieras allí, porque es una situación que pasa mucho, ¿no? No podemos normalizar todo, pero hay situaciones que ocurren, pero es importante ir un poquito más a la raíz. ¿Qué está sucediendo en casa? Eso sería como lo que te podría contestar por ahora en estos momentos. Otra cosa que estás haciendo mal, o más bien la pregunta es, ¿crees que con lo que hemos hablado hoy tú le estás haciendo mal y estás destruyendo la autoestima de tu hijo? Quizás te está pareciendo muy exagerado todo lo que estoy hablando hoy. Y también puedes estar pensando en estos momentos que un padre que comete todos estos fallos es un padre horrible, un padre tóxico. Pero la invitación más que todo hoy es a reflexionar sobre todos estos puntos. Si ya si lo estabas haciendo, la reflexión es cómo puedo cambiar. Entonces, quizás en un momento de cansancio, de tensión que tú puedas tener,
han ocurrido o has recurrido a estas situaciones que estamos hablando hoy, ¿sí? A estos comportamientos, y quizás no lo has hecho porque quieras, quizás lo has hecho en automático, porque muchas veces nosotros los seres humanos actuamos en automático, ¿sí? No nos damos cuenta. Por eso yo invito siempre a la gente, porque yo estoy creando la comunidad más grande en Latinoamérica de padres conscientes. Cuando tú eres un padre consciente, tú estás en el aquí y en el ahora. Tú estás en aquí y en el ahora. Cuando tú estás aquí, te estás dando cuenta qué estás haciendo, te estás dando cuenta qué error estás cometiendo. Pero si vives en automático, o sea, no eres un padre consciente, estás cometiendo una cantidad de errores sin saberlo. Entonces, más de una vez puedes haber pasado por esto, y es evidente que no sea fácil aceptar y reconocer que la estás embarrando, que no lo estás haciendo bien. Entonces, la pregunta es, ¿con cuánta frecuencia lo haces? O sea, ¿con cuánta frecuencia eres un padre inconsciente? Y si la respuesta es todo el tiempo, entonces te invito a que estudies conmigo las escuelas de padres conscientes para que puedas aterrizar todos estos términos y te sirvan para poder mejorar esa crianza con tu hijo. ¿Y tú estás destruyendo la autoestima de tu hijo? Pregunta para ti. Entonces también vale la pena analizar la forma en que tú lo estás criando, ¿sí? La forma en la que tú lo estás criando. Pero también no olvidar la forma en que tú fuiste criado. Y es momento de soltar esas cadenas, de esas programaciones y creencias que traes de tu pasado, soltar ese modelo pedagógico que tus padres aplicaron contigo para entrar en el mundo de los padres de familia conscientes. Y la verdad es que cuando tú entras a este mundo de los padres conscientes, vale la pena esforzarte en educar mejor a tus hijos. Porque hoy quiero decirte, y me demoré muchísimo en este en vivo, tus hijos merecen que tú le des una mejor crianza. Quiero despedirme de ti, quiero felicitarte por haber estado compartiendo conmigo este día viernes. Gracias por estar aquí. Ya en un minuto va a subir esta grabación a Instagram y a Facebook. En el grupo privado ya está de una vez consignada y grabada automáticamente. Y en unos días va a estar colgada en mi nuevo canal de YouTube que se llama César Molina Mentor. Por favor, suscríbete, activa la campanita para que puedas estar viendo muchos de los videos que hice a partir de diciembre. Ya va más de 35 videos y creo que hay mucho para aprender. Te felicito por tomar la decisión, por alzar la mano y decir, necesito ayuda, porque si estás aquí es porque necesitas ayuda, y eso no está mal. Quizás eres el gerente de una multinacional y te ves aquí sentado hoy diciendo, pero no, manejo 500 personas y no puedo manejar a mi hijo de 10 años. Sucede, pero te puedes preparar y aquí estoy para eso, para prepararte, para ayudarte, para enviarte mucha información. Y bueno, quiero decirte que soy tu aliado, que soy esa persona que está aquí para aportarte todo mi conocimiento, y bueno, espero que me busques en algún momento para poder ayudarte y poder darte muchísima más luz en esto de la crianza consciente. Hay mucho para hacer, hay mucho para hacer. Yo soy de los que cree en un mundo mejor, y sé que tu hijo se merece un mundo mejor y mi hijo también se merece un mundo mejor. Por eso estoy trabajando en este propósito de llevar armonía a todos los hogares del mundo a través de la confianza y el amor entre padres e hijos. Chao, chao, y gracias por haber estado conmigo conectados. Un abrazo para ti. Feliz fin de semana. Chao, chao.